Ya está por ahí Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues saludo a ti, al público, a Ricardo y a Guadalupe con mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. También igualmente con mucho, encantada de estar con todos ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Mucho gusto. Gracias. Don Ricardo Ravelo, pues ya como tiene el libro ya listo para empezar a distribuirse, aún no, pero ya caminando, de los narcopolíticos, no hombre, ya nos urge empezar a leerlo. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Saludo aquí a Guadalupe, a Víctor, al público. Sí, ya en breve, ya casi está en las librerías. Bueno, pues nos va. Bueno, pues ojalá y tengamos oportunidad de hacerte una entrevista fuera de esta mesa de seguridad en la cual podamos platicar sobre tu libro, Ricardo. Con todo gusto, Julio. El día que Gracias, tú me digas. Ricardo. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, que muchos temas tenemos en esta ocasión, pero hay uno que no sabemos qué tantas implicaciones pueda tener, que es el tema de Iván Reyes Arzate, que se declara culpable en un juzgado de Nueva York. Mucho se dice que esto va a ser un ingrediente más en contra de Genaro García Luna, dado que Reyes Arzate era de su círculo personal más íntimo. Los hechos abarcan, desde luego, los hechos por los cuales vi que estaba señalándolos ahí eran de 2016, durante la administración de Peña Nieto, pero también con referencia a lo sucedido años atrás. ¿Cómo ves este tema, Guadalupe, por favor? A mí me parece un tema de gran importancia y más bien vinculado a una cuestión más importante. Iván Reyes Arzate, obviamente, era un hombre de García Luna. Y obviamente se va a utilizar esto para el juicio, supuestamente, yo creo que nunca va a suceder, y vamos a hablar de eso también. Sí. Y a quién le conviene que no suceda y por qué pareciera ser que se están poniendo, si ya tienen tantas pruebas, si lo arrestaron hace varios años ya, porque ya puedo decir ya varios años, y se sigue pues prolongando, el juicio se va a seguir prolongando hasta 2022, a mí me llama mucho la atención. ¿Y por qué? Solamente unos días antes, una semana antes de que iba a comenzar, ahora sí, propiamente el juicio de Genaro García Luna, pues tenemos esta declaración de uno de los hombres de Genaro García Luna declarándose culpable, sí, del apoyo y de que compartió información y que recibió dinero para darle a una organización que trabajaba de la mano, no solamente con el cártel de Sinaloa, sino con otras organizaciones criminales, darles información y recibir dinero por parte de ellos. ¿Qué significa esto? Esto podría leerse como ponerle todavía más presión al tema de Genaro García Luna, pero no estoy segura que esto, como se dice en la opinión pública, nos vaya a traer una culpabilidad del presidente, que seguramente sabía lo que hacía su mano derecha y su mano derecha sabía lo que hacía sus manos que trabajaban con él, ¿no? Digamos, Luis Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate y toda una serie de personajes que ya hemos platicado varias veces acerca de ellos, ¿no? Que han tenido relación con la delincuencia organizada. A mí me llama mucho la atención también el hecho de que estas personas hayan trabajado. No me llama la atención que hayan trabajado en operaciones antinarcóticos, porque a lo largo de la historia, aquellos que han trabajado en operaciones antinarcóticos, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de las policías, de la Policía Judicial en particular, tenemos muchos casos, pues han terminado colaborando con las organizaciones a las cuales dicen proteger. Lo que me llama la atención es la cercanía con los Estados Unidos, la cercanía con la cual participó Reyes Arzate con las autoridades estadounidenses, que inclusive, y esto es algo central, puso aparentemente a las autoridades estadounidenses en riesgo, a personas que trabajaban como informantes, o sea, colaboraban en esa estructura, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, los estadounidenses dicen, yo trabajé con ellos de manera tan cercana como trabajé con Genaro García Luna y hasta ahorita me doy cuenta. Y ahora, antes, es que esto es muy importante,
unos días antes, una semana antes de que empezara el juicio de García Luna, como para hacerle manita de puerco, ahora sí, no, ahora queremos colaborar o no, García Luna. ¿Qué es lo que Estados Unidos no quiere que se sepa? ¿O qué es lo que Estados Unidos quiere negociar con García Luna? Porque a mí esto es lo que me parece. Yo creo que también muchas veces, como dice Víctor, estamos ahorita sin saber información, estamos queriendo pues establecer algunas hipótesis porque no tenemos la información completa, ¿verdad? Estamos planteando hipótesis en realidad, pero me llama mucho la atención los tiempos y el hecho de que también se plantee al mismo tiempo por parte de las autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia que para seguir acumulando pruebas que supuestamente ya tienen demasiadas, que prueban la culpabilidad, que han tenido mucho tiempo porque la pandemia les ayudó a extender un poco más este juicio, pues todavía estén pidiendo más tiempo y estén pidiendo que este juicio se vaya a 2022. Lo interesante es que no es que de que Iván Reyes Arzate estuviera vinculado con una organización criminal, que también es una organización de la que no, por lo menos yo no tenía conocimiento, y no tengo conocimiento de cómo funciona esta organización en relación con otras también, que sería como interesante poder hacer una mayor investigación, porque no tenemos mucho conocimiento de cómo operan ahora las nuevas redes de crimen organizado, porque los medios solamente nos presentan al cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, al Mencho, al Mayo, y no entendemos muy bien, o me da la impresión de que no hemos hecho mucho trabajo, y también, obviamente, por la pandemia no hemos hecho mucho trabajo de campo para entender las estructuras, pero que haya trabajado tan de cerca con Estados Unidos y que Estados Unidos en un momento en específico esté poniendo los reflectores y se dé esta declaración de culpabilidad, me parece interesante y esto tiene consecuencias más importantes. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere negociar con García Luna y no quiere que se sepa en realidad qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido y cuál es la relación que pudieron también tener autoridades estadounidenses, pues esto me huele bastante mal. Tiene un tufo bastante desagradable. Ahora también me parece que si quiero volver a pensar en lo que pasó con el caso Cienfuegos, ¿por qué Estados Unidos lo manda a México? Me parece también interesante, ¿no? No sé qué tanto hubiera sabido Cienfuegos, si es que estuvo vinculado a delincuencia organizada y que trabajó de manera también tan cercana con los Estados Unidos, y por qué regresa de esta manera como para que se ha soltado y manda la DEA el Departamento de Justicia una investigación tan mal hecha, ¿no? Estos son, yo creo que son preguntas que valdría la pena continuar haciéndonos y no creernos nada más en esta historia tan plana, ¿no? Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de Reyes Arzate como parte de un entramado mucho mayor? Y bueno, hay preguntas que nos plantea Guadalupe, hay especulaciones en general acerca de qué es lo que sucede en este caso, y bueno, ya la propia Guadalupe abordó el tema general de la posposición de la audiencia de Genaro García Luna hasta el verano de 2022. Por favor, Ricardo. Sí, Julio, mira, el caso Reyes Arzate es muy significativo porque es el primer eslabón, digamos que, de toda esta madeja amplia de personajes que se vincularon con el narcotráfico en el sexenio Felipe Calderón, que se declara culpable. Obviamente entendemos que esta aceptación de la culpabilidad tiene un objetivo, que es alcanzar algunos beneficios. En el momento de recibir la sentencia, ya se acreditó que está colaborando con las autoridades estadounidenses, aportando información, pero el primer paso para ello es aceptar la culpabilidad, y Reyes Arzate lo ha hecho. En la prensa se han desplegado pues, muchos juicios, ¿no?, al respecto, de que esto cierra el cerco para García Luna, quien recientemente, bueno, hace unos meses, se declaró inocente. Pero coincido con lo que afirma Guadalupe, de que genera un gran misterio el hecho de que el juicio contra García Luna se esté posponiendo.
Si no mal recuerdo, ya es como la tercera o cuarta vez que las audiencias se posponen. En la anterior audiencia se canceló porque señalaron a varios periodistas de estar haciendo escándalo en la sala, entonces de pronto la cerraron y volvieron a marcar otra fecha. Es decir, es algo verdaderamente absurdo. El asunto es que, bueno, ahora se va hasta el 2022, pero lo que llama la atención, y aquí retomo un poco lo que dijo Guadalupe, es que si el gobierno de Estados Unidos, si las autoridades, perdón, de Estados Unidos, dicen tener tanta información que con lo que acreditan que García Luna es culpable, pues ¿por qué no lo enjuician, no? Están pues dando todo el tiempo, las posibilidades de una posible negociación con García Luna, y de que esto pueda alcanzar a Felipe Calderón. Yo también tengo mis dudas al respecto, porque si alguien sirvió a los intereses de Estados Unidos en todos los sentidos como presidente de la República fue Felipe Calderón. Por órdenes de Estados Unidos, en México se implementó una guerra contra el crimen. Por órdenes de Estados Unidos se adquirieron armas, de ahí aquel escándalo de Rápido y Furioso, con aquellas cantidades enormes de armamento que habrían llegado a manos de los cárteles. Y de todo esto, obviamente, Calderón fue una pieza clave, ¿no? Hay muchos elementos que han circulado por ahí en el sentido de que el proyecto de apuntalar a Sinaloa viene desde la etapa panista, ¿no? Es decir, primero con la fuga del Chapo Guzmán, que en realidad yo considero que esto no fue una fuga maquinada por el capo, sino más bien un proyecto del gobierno para soltar a un narcotraficante que era importante que saliera en ese momento para reconstruir o cimentar lo que hoy es la organización criminal más poderosa del mundo, el Cártel de Sinaloa. Y hubo testigos que declararon en su momento que el Chapo Guzmán planteó la necesidad de que se le abriera el camino en el mapa criminal, atendiendo algunas peticiones que en el gobierno de Fox se cumplieron. Primero que nada, en una reunión muy amplia de varios días que hubo en Monterrey, donde se dieron cita a varios capos, de esto dan cuenta los testigos en el caso del Chapo Guzmán, planearon la necesidad de que el gobierno descabezara al Cártel de Sinaloa, terminara con los Carrillo Fuentes, le declarara la guerra a los Zetas, a fin de que se abrieran los espacios para que Sinaloa se consolidara. Todo esto ocurrió. El proyecto continuó con Felipe Calderón, como lo han acreditado algunos periodistas con sus investigaciones, en el sentido de que el proyecto de colocar a García Luna fue realmente planteado por el Cártel de Sinaloa previo pago al presidente Calderón. Ahora, todas estas acciones que se hicieron con el objeto de consolidar a Sinaloa, yo realmente tengo mis dudas de que se hayan hecho en lo oscurito, ¿no? De que realmente detrás de las acciones de Calderón para favorecer a Sinaloa estaban también la mano de los gringos, en este caso, son cómplices de todo este proyecto criminal que se tejió en este sexenio, y que bueno, ahora están cayendo personajes de la Secretaría de Seguridad Pública implicados en esto, que recibieron dinero, pero aquí siento que le están haciendo favores a estos personajes, porque al final van a terminar negociando con la autoridad la responsabilidad que tuvieron en su momento para obtener beneficios. Este ha sido, digamos, este es el camino que han seguido otros personajes acusados. Está el caso de Osiel Cárdenas, el caso de la Barbie, recientemente lo de Damaso López. Es decir, todos los que han colaborado aportando información han obtenido beneficios, ¿no? De la cadena perpetua, pues han recibido 10 o 15 años. Es decir, el caso de Cárdenas Guillén, que fue un juicio en secreto, pues esto fue producto de una negociación que se hizo con las autoridades de Estados Unidos. Le dieron un trato muy especial a Cárdenas Guillén por la colaboración con las autoridades,
y Cárdenas Guillén está a poco menos de 5 años de recobrar la libertad. Entonces, todos estos casos terminan en la negociación, y yo creo que el de García Luna no va a ser la excepción en esta circunstancia que se está viviendo en el juicio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, las palabras clave son Reyes Arzate, pero la verdad es que desatan una serie de análisis, especulaciones, comentarios acerca de qué es lo que está detrás de todo esto. Por favor, tu comentario, Víctor. Sí, tienes toda la razón en que hay un tramado muy rico para entender estos procesos, ¿no? Una maraña en que se mezcla el poder criminal y el poder político, ¿no? Yo quisiera señalar lo siguiente: este juez, Brian Cogan, es el mismo que llevó adelante el caso del enjuiciamiento al Chapo Guzmán. En ese momento y en ese tiempo decíamos que este caso iba a sentar en el banquillo de los acusados al aparato de seguridad en México. Y es cierto, esto ocurrió y esto desató muchas pues detenciones, capturas posteriores, incluida la de García Luna, y en su momento la actuación de este personaje Iván Reyes Arzate, detenido antes, pero que ahora acepta su culpabilidad. Yo me pregunto si no solamente se pone en el banquillo de los acusados a este sistema de seguridad, por llamarlo de alguna manera, implantado en la época de Fox, este proyecto de seguridad, continuado en la época de Felipe Calderón y mantenido en la época de Peña Nieto con algunas variantes del caso, ¿no? Yo me pregunto si no también se pone en tela de juicio, o así debería ser, al aparato de seguridad que respaldó esta actuación. Y cuando digo al aparato de seguridad que respaldó esta actuación, me refiero de manera principal a la propia DEA y a las distintas agencias que participaron en esta acción determinante, estratégica para el control territorial, para el control del continente. De eso hemos hablado, de la securitización de América Latina, bueno, para establecer todo un proyecto que se liga con lo ocurrido en Colombia, ¿no? Y lo ocurrido en distintos países, como en Honduras, que es un tema que valdría la pena en algún momento señalar, ¿no? Entonces, creo que este elemento de la confesión de culpabilidad de Iván Reyes Arzate es muy importante en términos de lo que podría ocurrir y deberíamos exigir que ocurriera, de elaborar un macroproceso que sentara en el banquillo de los acusados a estos aparatos de seguridad que perpetraron la guerra del narco y que de alguna manera mantienen esta estrategia viva, acuciante, al acecho, con intereses que ya hemos mencionado. La carrera de Reyes Arzate es muy interesante, ¿no? Un personaje que inicia como agente de la Federal de Seguridad, no, de la Federal de Seguridad, no, de lo que sigue a la Federal de Seguridad, de la Policía, de la Policía Federal, y luego después se convierte en un grupo, en jefe de grupo, y luego está muy ligado a García Luna, pertenece, como se ha señalado, a su círculo de confianza, a su círculo de operación, pero es interesante mencionar que este hombre tiene un cargo en lo que se llamaba el área sensitiva, el área de inteligencia. Por tal motivo, conocía muy bien las operaciones de inteligencia y las operaciones físicas de acción para establecer o mantener la guerra contra el narco. Esta vinculación con la DEA nos hace pensar también, y esto lo quiero señalar muy claramente, bueno, hasta dónde la DEA sabía cómo operaba García Arzate en ese momento, hasta dónde convino a los intereses de la propia DEA, hasta dónde sabía cómo actuaba el propio García Luna. Son preguntas que nos tenemos que hacer y que habría que formular. Lo otro es cuál es el papel de García Luna, que parece muy evidente, en esta constitución de lo que podemos llamar un macropoder.
este macropoder integrado por el poder político y el poder criminal en nuestro país. ¿Y cuál es la función de personajes como el propio Iván Reyes Arzate? Un personaje de enorme relevancia, porque en él recaía la vinculación principal del gobierno mexicano, si así lo vemos, con la propia DEA y de las áreas de seguridad. Lo otro, creo que la culpabilidad de Reyes Arzate y lo que se ha dicho sobre ella, hay que marcar 2 puntos importantes o subrayar su posible vinculación y la actuación en relación a diferentes gobiernos, ¿no? Fox, Calderón, y la continuación de esta acción de los hombres de García Luna con el propio Peña Nieto. Hombres de García Luna que desde mi punto de vista son muchos más que sigan enquistados en estos espacios de poder en el aparato de seguridad. Por otro lado, Bien. pues este asunto, ¿no?, del seguimiento 39, una organización que buscaba, según la declaración del propio Reyes Arzate y la declaración de los agentes de la DEA, uno de ellos que intervino en este juicio o en este proceso, señalando que esta organización buscaba la integración de diferentes organizaciones criminales en México, algo que resulta sorprendente, por lo menos para mí. No es propiamente mi tema, la vinculación con la información que ofrece la DEA, pero creo que resulta sorprendente porque, como dice Guadalupe, pues tenemos noticia por primera vez de esta organización Seguimiento 39 y de la vinculación que dice Reyes Arzate haber tenido con su jefe. ¿Quién es el jefe de esta organización Seguimiento 39? Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera, otro de los temas que están en estos momentos en la discusión pública es lo relacionado con Rosario Robles, que va a seguir en prisión. Y bueno, la discusión es acerca de si esta prisión preventiva justificada realmente está justificada, si es una venganza política, si debieron tomarse otro tipo de medidas cautelares. Y en el fondo, me parece a mí, Guadalupe, y te pido tu opinión sobre eso, pues el hecho de que pareciera que en el fondo, todo lo relacionado con la estafa maestra no está siendo procesalmente llevado a un camino pleno de búsqueda de justicia, es decir, que no se están estableciendo parámetros y acciones judiciales que realmente busquen castigar esto, y estamos hoy muy metidos en el asunto de si Rosario Robles sale en libertad o no, cuando en el fondo el problema es que persiste, creo yo, un grado alto de impunidad en este tema, Guadalupe. Absolutamente. Y no solamente de impunidad, que eso es lo central, sino también de procuración selectiva de la justicia. Esto también es muy importante considerarlo. Creo que el tema de la estafa maestra y todos sus componentes nos da para mucho más y nos da para muchos más responsables. Con esto, de ninguna manera quiero eximir a Rosario Robles de la responsabilidad que le compete, principalmente porque ella estaba encargada de este tipo de recursos, ¿no? Obviamente creo que Rosario Robles merece un castigo y merece un castigo ejemplar, pero en base a una investigación sólida y a la responsabilidad, no solamente de ella, sino de otros actores. Esto, por eso mismo, la oposición lo plantea como una cuestión pues de una venganza política. Podríamos pensar que lo es precisamente porque no se ha avanzado en las investigaciones y en la integración de un expediente, de una investigación mucho más importante que nos dé mayor conocimiento sobre quiénes y cómo sucedieron estas cosas. Una de las razones por las cuales supuestamente Rosario Robles no puede esperar su proceso en libertad es porque pues está la posibilidad de que ella pueda escaparse, ¿no? Pero aquí de nuevo el tema de la procuración selectiva de la justicia. En el caso de Emilio Lozoya Austin, él ya estaba en España, ¿no? Regresa por un probable acuerdo entre el fiscal y probablemente el que era en ese momento su abogado, que es cercano al actual Procurador General de la República. De nuevo, y sin querer hacer linchamientos, pero de nuevo otro cuestionamiento, y eso ya lo hemos hecho
en múltiples ocasiones aquí en este programa con respecto al papel de la Fiscalía. Esto es una cuestión que compete a la Fiscalía y que nos lleva a, otra vez, que no tendríamos que pensar lo mismo cuando estábamos hablando de Lozoya Austin, ¿por qué nunca pisó la cárcel? ¿O qué hubo por qué? Pienso otra vez en este abogado que ya no está llevando el caso, pues obviamente porque era llevar el caso, pues ponía al procurador en una situación muy incómoda que finalmente derivó en este pacto, este posible pacto que lleva a que una persona que ha cometido atracos con su grupo, porque además no solamente es Lozoya Austin, sino es un grupo que participó directamente con él y ya hemos dicho, hemos establecido algunos nombres que ya también la prensa lo ha hecho en múltiples ocasiones y estas personas tampoco, nunca pisaron la cárcel. Es una pena y pues sí, en efecto, la procuración selectiva de la justicia y que nosotros estemos discutiendo cuestiones nimias y no sepamos quiénes estuvieron vinculados a la estafa maestra, dónde están estos responsables, porque no solamente pensemos en Rosario Robles, sino en todo el andamiaje que se tejió relacionado a las instituciones de educación pública, que esto es muy importante en diferentes estados de la República. Creo que falta mucho que hacer y realmente, de nuevo, un papel penoso de la Procuraduría General de la República en este caso y en muchos otros. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, ¿qué piensas de este tema de Rosario Robles? Como dice Guadalupe, tantos otros, ese andamiaje de complicidades que convergen en el tema de la llamada estafa maestra y finalmente pues no se hace mayor cosa y no sé si eso constituye una especie de pedagogía negativa hacia la sociedad, el ver que a fin de cuentas pase lo que pase y suceda lo que suceda, en las élites no hay castigos reales y bueno, por otro lado, que hay una percepción en cierto segmento de la sociedad de ese uso selectivo de los instrumentos de la justicia para castigar por un delito menor y en una circunstancia muy discutible a la propia Rosario Robles. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por el ruido mediático. Hay demasiado escándalo, denuncias, señalamientos, combate a la corrupción por aquí, combate a la corrupción por allá, acullá, pero no hay presos, no hay procesados. Caso, por ejemplo, del tema del huachicol, pues mucho escándalo, el robo continúa, pero no hay presos, no hay procesados en estos casos. Aquello de limpiar la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo, pues tampoco se ha cumplido. Es decir, es un gobierno de mucha denuncia pública, mediática, de juicio popular, ¿no? Un juicio de señalamientos, de acusaciones, pero con una procuraduría que de pronto le faltan garras, le faltan brazos y le falta una decisión realmente estricta en materia legal para llevar a juicio a los responsables del saqueo de este país que ha ocurrido en gobiernos anteriores. Ya sabemos cómo terminó el tema del juicio a los expresidentes, ¿no? En una consulta que finalmente no resultó vinculatoria, que era lo que realmente el presidente. Ahí se nos está yendo el sonido con Ricardo Ravelo. Ricardo, 1, 2, 3 y 3, tomada por Ricardo y todos sus compañeros, nada, no entra. Bueno, vamos a esperar que se reinstale el servicio de internet con Ricardo Ravelo y bueno, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, el mismo planteamiento respecto a Rosario Robles y todo lo que está alrededor. Víctor, por favor. El micrófono. Perdón, Andrés, ya. Ahí está, ya. Perdón. Bueno, primero que nada es surrealismo puro, surrealismo puro el que Rosario Ibarra de Piedra, no, Rosario Robles, perdón.
Perdón, Claro. me seguí de filo con el rosario. Bueno, Hay de rosarios a rosarios. hay de Víctor. rosarios a rosarios, sí. Un saludo y de veras que al contrario, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Rosario Ibarra, no, por favor. Bueno, pero decía yo que de veras es de surrealismo puro. El que Rosario Robles sea acusada de ejercicio indebido de la función pública por omisión. Bueno, parecería que ella pues simplemente, pues dejó de hacer algo, ¿no? Se equivocó un poco, sus subordinados actuaron, ¿no? Bueno, allá ya está Ricardo de regreso, y si quieren ahorita les sigo mientras me repongo de mi tremendo error, creo que del año, creo que del año. Vamos a hacer una selección de los errores del año. Ahí va a estar Víctor Ronquillo. Ahí está, No, ese Víctor. es bueno, sí. A ver, vamos con Ricardo. Ricardo, estabas en el tema de Rosario Robles, por favor. Ricardo, ¿nos escuchas? Ricardo, pues... ¿Sí me escuchan? No. Sí, te escuchamos nosotros, adelante. Sí, adelante. Ok, bueno, entonces decía del asunto del ruido, mucho ruido mediático, y en efecto, y en este caso coincido con lo que planteaba Guadalupe, ¿no? Hay 11 dependencias implicadas en la estafa maestra, pero curiosamente nada más la investigación se centró en Rosario Robles y sus colaboradores. Entonces, pues desde mi punto de vista, evidentemente aquí hay existe la sospecha, si no fundada, por lo menos sí bastante verosímil, de que el caso de Rosario Robles es una venganza del presidente. Y hay antecedentes que así lo podrían demostrar, ¿no? Por ejemplo, el señalamiento de Carlos Ahumada, en el sentido de que Rosario Robles fue una pieza importante en el tema de aquellos videos donde colaboradores del presidente, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, aparecen vinculados a una red de corrupción. Entonces, yo creo que hay por ahí ruido en ese sentido de que pues el presidente se está cobrando. Don Ricardo Ravelo nos va a acusar de que lo censuramos cuando está en la parte más ácida de sus comentarios, pero bueno, pues no nos queda más que seguir adelante. Víctor, ahora sí, agarra caminito, no te detengas, rosarios o no rosarios, tú síguele adelante, por favor, Víctor, y cuando regrese Ricardo, pues ya le damos de nuevo su turno. Por favor, Víctor. Ok, claro que sí. Bueno, yo decía que de veras es surrealismo, es surrealismo o realismo trágico, como querramos, el que sea señalada por este delito, ¿no? Como si realmente hubiera sido una falla, hasta parece como administrativa, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo estoy de acuerdo con lo que estaba señalando Ricardo. Habría que recordar quiénes fueron acusados, cómo se realizó este tramado, que llevó a Bejarano, ¿no? Y al hombre de confianza en la administración de recursos financieros. Uno recuerda que precisamente Bejarano era un importante operador político de López Obrador como jefe de gobierno. Esto es un hecho innegable. Y también hay que recordar que el otro hombre, aquel hombre que se hizo famoso por sus apuestas en el Velayo, ¿no? Que ahora se me escapa el nombre, pero que sin duda era el operador financiero en esos momentos del gobierno de la Ciudad de México y del propio López Obrador involucrados en este asunto, sobre todo el caso Bejarano, ¿no? Entonces, creo que lo que menciona Ricardo hay razón en mencionarlo, ¿no? Lo otro que también valdría la pena señalar es qué es lo que se buscaba de fondo con esta estafa maestra, que por cierto no es una investigación realizada por el actual gobierno, es una investigación que se llevó adelante, y hay que decirlo también y reconocerlo, por Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Fueron los primeros que señalaron cómo se había operado, de qué manera, y resultado de una investigación muy, muy interesante. Creo que aquí sí que habría que recordar
que Rosario Robles, desde esos años, desde su relación con Carlos Ahumada, realizaba lo que ella consideraba el cochinito, o que sí se mencionó por los medios, ¿no? El acumular dinero, el acumular poder político con la perspectiva de llegar a la presidencia. Me parece que mantuvo esta estrategia con la anuencia, con la complicidad, con la, pues, ¿cómo llamarlo, no? Del propio Peña Nieto, que obviamente no la consideraba como tal, pero le parecía útil a los fines políticos, que no sabemos, ¿no? Hasta dónde pudo haber llegado este recurso financiero y qué fue. Lo otro, esta red de complicidades que menciona Guadalupe es también digna de mencionarse, ¿no? Y también el que hay pocos acusados en relación a este asunto. Yo solamente trataría también de manera breve colocarme en la decisión que tomó el juez y en su propia subjetividad. Como decían algunos colegas hace algunos años, en la lógica de estos personajes, ¿no? ¿Cuál es la lógica del juez? Pues la lógica del juez sin duda responde a una intención de no malograr un proyecto político, ¿no? De no generar posibles especulaciones en torno a la liberación de Rosario Robles. Y por ello mantener, además de mantener esta, pues, decisión de que ella siga en prisión en Santa Marta bajo el elemento de que puede escaparse, ojalá de que puede escaparse. Lo otro, ¿no? Colocarse también en el discurso político de López Obrador en relación a este caso y señalar que no existe la actuación por parte del poder presidencial subyugando a lo que podríamos considerar el poder judicial. Esto es su punto de vista y su perspectiva. Pero ¿qué significa este caso? ¿Por qué resulta tan impactante también en otro ámbito? Es un caso donde se sanciona fuertemente a lo que puede considerar un sector importante de esta izquierda partidista, de esta izquierda también parlamentaria, de esta izquierda que está en el escenario del sistema político mexicano y que tiene una preponderancia en ese escenario, un papel protagónico. Bueno, pues eso es un acto, ¿no?, de sanción, de enorme sanción. Por otro lado, en cuanto al discurso del propio López Obrador, pues sin duda, ¿no?, es un elemento fundamental de su trabajo para abatir la corrupción, que lo considera el principal problema de México. Pero yo diría que es cierto, la corrupción es uno de los graves problemas de México, pero lo otro es el que precisamente el sistema político mexicano, con todos sus elementos, con todo su engranaje de corrupción, con todo su engranaje de manejo del poder y de tramado político, con todo ello, ese sistema político sigue vigente, y tan sigue vigente que la acusación a Rosario Robles es una acusación mínima que de verdad pues provoca las dudas de hasta dónde se puede llegar en términos de la impartición de justicia, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa Cabrera, hay otro tema que resulta interesante, al menos escénicamente o visualmente. Ayer pudimos ver en fotografías al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, participando en una reunión formal, oficial, con los 7 gobernadores del sureste mexicano. No sé cuál sea tu opinión, Guadalupe, pero me parece que los anteriores embajadores habían estado un poco casi en el plan de degustación folclórica del país. Las visitas a los estados, las artesanías, la gastronomía y hasta ahí. Pero ver sentado al embajador de Estados Unidos en una reunión así, en una zona en la cual siempre ha habido ambiciones geopolíticas y una pretensiones de control y expansión de Estados Unidos, simplemente hablemos del corredor transoceánico, el canal siempre deseado para conectar ambas partes de nuestro país. En fin, ¿qué te pareció esa estampa y qué consecuencias puede tener, Guadalupe? A mí me pareció fundamental
fundamental. Creo que probablemente va a ser el tema más importante que tratemos el día de hoy. Ken Salazar le tengo un gran respeto. Les tengo un gran respeto porque entiendo y conozco su trayectoria y no es para nada ningún advenedizo, ¿no? Él entiende muy bien la política estadounidense, entiende muy bien cómo hacer lobby, entiende los intereses estratégicos de Estados Unidos que están cambiando. Yo creo que también debemos nosotros de reinventarnos muchas veces, ¿no? Hablar del tema de la militarización, hablar del tema de los carteles. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, voy a partir de esta era y sí, en realidad, pareciera ser, entendiendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, cómo se maneja el discurso, lo que he platicado en otros momentos, este gran plan de inversión de Build Back Better y esta reconversión de la economía estadounidense a las economías verdes, a las economías renovables, las energías renovables, pero no economías verdes, energías renovables. Es muy importante también entender lo que significa este nuevo entendimiento bicentenario. Y yo he estado, creo que en este objetivo por entender lo que está sucediendo, pues me quedaba en lo que sucedía antes, me quedaba en lo que sucedió durante la administración de Donald Trump, donde este militarismo, como le llaman, las palomas y los halcones, ¿no? Estábamos en un momento de halcones y ahorita estamos en un momento de palomas, pero bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos funcionan las palomas mensajeras imperialistas, cómo va a salir esto. Ken Salazar es un hombre extremadamente inteligente y extremadamente estratégico y diplomático. No es un diplomático necesariamente de carrera, pero bueno, entiende muy bien cómo funcionan las cosas. Le cayeron mal las frutas y bueno, sí la pasó muy mal. La venganza de Moctezuma, pues sí aplica a todos, hasta el más inteligente. Pero fue muy interesante una cosa, o sea, hay que leer lo que sucedió ayer. Creo que fue Laida Sansores la que dijo, bueno, ¿quién presidió? Preside Tabasco, ¿no? El estado natal de Andrés Manuel, el estado más importante de Andrés Manuel, con todos los intereses, con todas las conversaciones, esta carta que manda Joe Biden, Sembrando Vida, yo entiendo cuál es tu programa, yo voy a estar aquí, yo tengo mucho interés en las energías renovables y de alguna forma, en las energías renovables, y de alguna forma también estamos en una época donde tenemos que defender de alguna forma el hemisferio, porque pues está China y está Rusia, y yo quiero extender unos lazos con México, ¿no? Entonces dio un símbolo muy interesante. A mí sí me interesan ustedes, yo voy a platicar con ellos y me voy a comer esta comida en la que no estoy preparado para comer, y por eso me pasó lo que me pasó. Él parece ser que se tuvo que retirar en un momento porque le cayó mal a su estomaguito la comida. Pero bueno, fue interesante cómo él es muy abierto, él se pone a escuchar, se toma la foto con los gobernadores del sureste. También un momento donde Laida Sansores dice, a nosotros nos dijeron que no habláramos de seguridad y de migración. Hay que entender una cosa, y esto lo quisiera que lo analizáramos en un futuro, porque es muy importante. El Washington Post hace algunos días, hace como 3-4 días, saca una nota con relación a que va a empezar Estados Unidos a implementar ahora sí lo que la Suprema Corte le pide al gobierno, que es volver a reactivar el programa Quédate en México. Y se dice también en esa nota que ya ha habido mucho avance con México con relación a este programa. Entonces, Estados Unidos ya en el mes de noviembre está preparado para mandar a los que piden asilo a esperar su caso en México. Para que esto sea posible, México tiene que decir que sí. ¿Qué ha negociado Estados Unidos con México de nuevo? ¿Y qué significa que Ken Salazar vaya al sur de México y que se reconozca el programa de Sembrando Vida? Estados Unidos ya acordó con México dar recursos, contribuir al desarrollo, avanzar en la generación de energías verdes a partir de las inversiones en Frontera Sur. Son varias preguntas que vale la pena comentar. México se ha quedado muy callado con relación a este anuncio sobre el reinicio del programa Quédate en México, pero muy probablemente, o probablemente, no lo sé, porque no se deja que salgan en estas reuniones nada que se refiera a migración. Lo mismo pasó en Entendimiento Bicentenario hace más días, pero es muy importante leer
las señales, ¿no? Y entender lo que quiere Estados Unidos. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ya reinstalado. Esperemos que no se nos corte esta transmisión. Ricardo, fíjate que Tatiana Cloutier publicó un tuit en el cual dice: trabajamos por fortalecer la región sureste de la mano de la Embajada de Estados Unidos en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de gobiernos estatales. Yo temprano puse un tuit preguntando, a ver, ¿de cuándo acá el desarrollo de una región, pues creo que geopolíticamente tan delicada como es el sur de México, ese fortalecimiento se hace de la mano de la Embajada de Estados Unidos en México? En general, ¿qué opinas, Ricardo, de esta presencia del embajador de Estados Unidos en un acto formal con 7 gobernadores del sureste? Mira, Julio, es algo inusual. Por lo menos no tengo en la mente ningún antecedente de los últimos años donde un embajador de Estados Unidos salga a recorrer el país, a reunirse con gobernadores, prácticamente llevando a cabo una abierta actividad política, no propiamente diplomática, porque esto no es una actividad diplomática, es estrictamente actividad política enfocada en un proyecto de desarrollo del sureste, pues importante. Digo, no es algo menor lo que se está haciendo en fortalecer los proyectos de desarrollo de una región que por años ha estado abandonada a su suerte por parte de los gobiernos federales. Hay que recordar que pues de muchos años atrás, la mayor parte de los proyectos gubernamentales se enfocaban en el desarrollo del norte de la República. Entonces, ahora se centran en el sureste, donde pues está concentrado un grueso de población con índices muy graves de pobreza, de abandono, de falta de desarrollo. Mira, esto de la mano, de llevar a cabo el proyecto de la mano de la embajada o del embajador, pues sí llama muchísimo la atención, pero creo que, como decía Guadalupe, esto da cuenta del rol que está jugando ya Estados Unidos a través de su embajada. Es decir, me llamó también muchísimo la atención la petición que hace Ken Salazar recientemente de que agentes de la DEA regresen a operar al territorio nacional, con la oferta de que México también envíe agentes federales a Estados Unidos. Entonces, me parece que esto vamos a ver a un Ken Salazar muy activo en reuniones como estas, en Chiapas, viendo el tema, en el sureste también, Chiapas particularmente, viendo el tema de la migración, fortaleciendo el nuevo proyecto de desarrollo en el tema criminal, en fin. Sin embargo, pues nos deberían de explicar, yo creo que esto es muy importante, que lo haga el gobierno federal, qué cambió en toda esta relación con Estados Unidos y por qué ahora el embajador empieza a tener este nivel de protagonismo en la política mexicana. Es decir, como si el desarrollo del sureste estuviera estrechamente ligado a los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos le ha puesto el ojo a esa región desde hace muchos años, por el tema de los recursos, sobre todo el tema del agua. Es una de las zonas que tiene los bancos de agua más ricos de todo el país, y hay mucho interés en eso. Hay mucho interés en el desarrollo del transísmico allá en el sur del país, el desarrollo de Pemex en la zona sur también, lo que es Coatzacoalcos, Minatitlán, Tabasco, Campeche, la explotación de muchos recursos, de tal manera que, bueno, todo esto evidentemente no se podrá hacer sin la mano, sin el acompañamiento de Estados Unidos, y creo que muchas veces la presencia del embajador nos indica que detrás de todo esto obviamente están los intereses de Estados Unidos.
muy marcados, como en casi toda la vida pública del país. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, son las 2:52 p.m. y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre este tema del embajador de Estados Unidos, pero también me gustaría que nos comentaras algo sobre el tema de Digna Ochoa, que es un tema pues también muy relevante y que tiene nuevos enfoques. Así es que te pido que nos comentes lo que desees sobre estos temas ya en esta parte final del programa, Víctor. Sí, no, pues espero ser breve. Bueno, lo primero es que, mira, la inversión de la que se habla para el sureste mexicano por parte de empresas estadounidenses es de 25,000 millones de dólares. Entonces, bueno, y luego lo otro, yo pues voy a recurrir a una nota publicada en el Reforma para referir qué empresas fueron las que estuvieron presentes o directivos de estas empresas en México presentes en esta reunión. Estuvieron Constellations Brands, que ustedes recordarán, es la empresa cervecera. La cervecera. ¿No? Bueno, ya con antecedentes. Estuvo General Electric, estuvo Cargill México, estuvo FedEx, Honeywell, AT&T, Cisco México, Lenovo y Amazon. Bueno, esto nos deja ver cuál es la propuesta de desarrollo que se busca para el sur del país. Y como ya lo señalaban ustedes, sin duda es muy importante señalar la importancia geográfica, política de esta región, ¿no? El plan transísmico me parece que es mucho más importante que el Tren Maya, quizá más importante que Dos Bocas, porque refiere a este paso, ¿no? A este importante y estratégico recurso para transportar mercancías, para generar infraestructura que se lleva a cabo en el sur. Y yo voy a recordar lo que dijo Laida Sansores, que lo voy a sacar un poco de contexto, debo decirlo así, pero Laida habló de que, bueno, que en el sur había agua, que ya lo señalaba Ricardo, había petróleo y había territorio. Habló de generar ahí un nuevo granero de México, ¿no? A mí me preocupa mucho porque al final de cuentas parecería que encontramos una versión totalmente contraria a lo que podría pensarse es un proyecto de desarrollo desde la izquierda. Esto me suena y parecería que esta reunión se llevó a cabo en los años más esplendorosos del neoliberalismo, con la concurrencia de estas empresas y de el encargado o la encargada de la Secretaría de Desarrollo y el canciller. Lo que ocurre y sorprende mucho es que no, que esto se lleva a cabo en un proyecto de gobierno de izquierda con limitaciones, sin duda, pero un proyecto que puso como eje de atención a los pobres y a los pobres del sur. Habría que preguntar lo que en relación a la presencia de estos personajes y del propio Ken Salazar, que como lo decía Guadalupe, es un hombre con una enorme astucia política, pero ligado a los sectores más conservadores del establishment norteamericano, a las petroleras. Habría que pensar, habría que preguntar qué piensan sobre ello las organizaciones de esa izquierda, que no es la izquierda que en estos momentos ocupa la silla presidencial, esta izquierda desde abajo y de la izquierda. Y bueno, hablando de esa otra izquierda, el caso Digna Ochoa es un caso que a mí me parece muy importante el que se tenga ahora la posibilidad de que sea reabierto a partir de lo que próximamente será la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es de veras encomiable y y a mí me provoca una enorme admiración el trabajo realizado por David Peña, el abogado en el caso, y por Jesús Ochoa, hermano de Digna. A Digna se le asesinó 2 veces, de 2 tiros, de 3 tiros que se realizaron en el escenario, en el lugar de los hechos, y luego después mediáticamente, ¿no? Y lo otro, y sé que se nos acaba el tiempo, la línea de investigación fundamental es la del homicidio, pero la del homicidio perpetrado por quienes en ese momento se vincularon al cacique Rogaciano Alba, hombre fuerte del cártel de Sinaloa en la región de Guerrero,
quien murió hace poco más de un año en la Almoloya de COVID y que en su momento era señalado como cacique dedicado a la tala clandestina, talaba para sembrar amapola. Lo preocupante del caso es que en esa relación, y fue señalado por la propia Digna Ochoa en algún momento dado y por algunos reporteros, como yo lo hice en su momento, bueno, la vinculación de este personaje con el batallón 19º del Ejército Mexicano, que pues es el mismo batallón que estuvo involucrado en la terrible noche de Iguala, y esto creo que nos da elementos para pensar que este caso de alguna manera alude a este tramado terrible y oscuro entre el poder político y el poder criminal. Bien, gracias, Víctor. Son las 2:58 PM. Solamente robo unos segunditos para decir que veo un tuit de ayer de Pepe Estefan, que es diputado federal priista por Oaxaca. En Oaxaca el poder lo tiene el PRI con Alejandro Murat. Y el tuit dice: un honor tener en nuestra tierra al embajador, y viene robado el título de la embajada de Estados Unidos en México. Sin duda su llegada le dará validez e impulso al gran proyecto del corredor transísmico. Enhorabuena y bienvenido. Asistió acompañado de todo el grupo de empresarios, según lo que aquí reportan en diversas notas. Bueno, pues nos queda un minutito para cada quien, para el postrecito chiquitito, de lo que quieran señalar, invitaciones, comentarios, referencias, lo que deseen. Guadalupe, por favor. Pues me estoy acordando simplemente de Oaxaca y de quien está gobernando Oaxaca, de la familia Murat, que poco se dice de esta buena relación que tiene con el presidente, pues oscurece mucho realmente quién es José Murat, el papá del actual gobernador, y lo que está pasando ahorita en Oaxaca. Nada de las arbitrariedades, ninguna de las arbitrariedades y del continuo control y del cacicazgo de José Murat se ha dicho, y creo que es importante que alguno de estos días lo comentemos, porque el tema de Oaxaca es importante y va a ser importante porque la cuestión del Istmo de Tehuantepec en esta nueva relación, en este nuevo entendimiento bicentenario, pues es muy importante. Entonces habrá que ver cuál va a ser el papel, ¿no?, de este aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el hijo del hacendado José Murat. Es el estado que más ha visitado el presidente de la República, siempre en una excelente relación, y José Murat sigue influyendo, aportando, moviendo al PRI y haciendo una alianza explícita con el gobierno federal actual, a tal grado que se habla de que el hijo, Alejandro Murat, podría pasar a algún cargo en la administración federal cuando deje el gobierno, donde Alejandro Murat dejará que gane el partido Morena con el candidato que sea designado. Ojalá y podamos estar. Sí, porque tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de toda el pasado oscuro de la familia Murat y principalmente de José Murat. Y fíjate que es un tema poco presente en los medios nacionales y locales, poco presente, o sea, no se toca, no se habla de este tema. Con gusto, Guadalupe, lo anoto por aquí, para ver si pronto podemos hablar de este asunto. Ricardo Ravelo, quedas mejor con ese, veo que cambiaste al teléfono celular, ¿no? Sí, porque estaba aquí con altibajos. Sí, ya quedó muy bien. Por favor, lo que quieras agregar en esta parte final, mejoró. En el postrecito, Ricardo, por favor. Mira, Julio, quiero abundar algo sobre el caso Digna Ochoa que tocó Víctor, porque a mí me recuerda mucho este caso al del otro personaje que en su momento también fue asesinado de manera muy misteriosa, y la conclusión que llevó a cabo en su momento la Procuraduría del Distrito Federal fue concluir que el señor Polo Uscanga, seguramente lo recuerda el público, murió como consecuencia de un suicidio asistido, y ahí quedó el caso sepultado. No corrió la misma suerte que lo de Digna Ochoa casi 19 años después o 20 años después, que la Comisión Interamericana plantea la posibilidad de reabrir el caso.
reabrir el caso porque con base en los nuevos elementos que se han aportado a esta investigación, la abogada que representa este asunto por parte de la familia Digna Ochoa es Carla Michelle Salas. Pues ella asegura que Digna Ochoa fue víctima de un crimen de Estado. Entonces, que no fue suicidio lo que ocurrió aquel 19 de octubre del 2001, cuando fue hallada sin vida en su despacho de la colonia Roma. Qué bueno que se va a abrir y que, bueno, haya nuevas líneas de investigación para explorar en este caso 20 años después. Pero el caso Paul Uzcaga está totalmente sepultado. Hay que recordar que él fue abogado importante en la investigación de aquel conflicto de la llamada Ruta 100, de donde pues habría surgido la polémica, la discusión, las diferencias que habrían cegado la vida de este personaje, recordado en las instancias judiciales y de las procuradurías como un gran ministerio público, muy avesado en la integración de investigaciones, que por desgracia, bueno, fue asesinado según la procuraduría mediante una maniobra que califican de suicidio asistido. En realidad esto nunca se aclaró, por desgracia. Sí, Ricardo. ¿Cómo no? Abraham Polo Uzcaga, que fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y que había mantenido reticencia respecto a librar órdenes de aprehensión y validar expedientes en aquel caso de la Ruta 100. Así es. Bien, pues alguien se está mezclando el sonido doble, creo yo. Víctor Ronquillo, pues ya con el postrecito, ya la parte final, en este tramo final del programa, por favor, Víctor. Bueno, pues me atreveré a hacer una reflexión en torno a si este proyecto de gobierno será capaz de desmontar esta amplia red de complicidades, ¿no? Si será capaz de desmontar a esta vinculación lamentable, terrible, que son el poder criminal, el poder político, si será capaz de ir más allá y de aplicar verdaderamente justicia. Creo que el reto es enorme y es un reto en el que lamentablemente vemos cada día la fuerza que mantienen estos grupos de poder enquistados en el sistema político mexicano. Pero creo que no debemos ceder y creo que lo que nos corresponde a nosotros como periodistas es documentar estos intentos, documentar lo que está ocurriendo, poner el dedo en la llaga cuando las cosas se ven entorpecidas, pero por otro lado también alertar sobre los intentos claros y los propósitos de desestabilización de la derecha y, como lo he dicho en otros momentos, de posibles elementos de generación de violencia, ¿no? La derecha genera focos de violencia, es una práctica habitual y eso ha ocurrido en distintos momentos con proyectos de gobiernos progresistas, como ocurrió en el Chile de Salvador Allende. Una última reflexión, quizá un poco fuera de lugar, pero que me parece plantea un tema central en el ejercicio periodístico de nuestra parte y obviamente un tema central en lo que puede ser el proyecto político de la Cuarta Transformación, que lamentablemente llega ya a su tercer año de gobierno sin transformaciones en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la seguridad, que podamos reconocer claramente. Muy bien. Víctor, pues muchas gracias. Guadalupe Correa, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes y que sigas adelante. Gracias, Julio. Buenas tardes. Un saludo a mis colegas Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos siguió. Muy bien, gracias. Víctor Ronquillo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hay un ruido raro, pero sí, que sí.
Se Sí. repite la transmisión, pero bueno, un abrazo para todos y mi agradecimiento, Julio, por construir este espacio de absoluta libertad y yo diría también de absoluta especulación en algunos casos. Especulación periodista inteligente, Claro. con elementos, porque lo hacemos con rigor y con seriedad, obviamente, ¿no? Pero es un espacio en ese sentido privilegiado para nosotros como periodistas y gente que reflexiona sobre estos temas. Gracias, Víctor. Estamos más llenos de preguntas que de respuestas y Sí. nuestra función es preguntarnos qué es lo que hay, qué es lo que está sucediendo y no quedarnos ni con el boletín de prensa ni con la declaración política en sí. Nos toca especular, que es Claro. una forma de poner un espejo para tratar de ver qué es lo que va sucediendo. Sí, y Julio, ¿sabes qué? Nada más eso, hacer un ejercicio de análisis periodístico en prospectiva sobre Claro. lo que puede ocurrir y retomar y dar contexto a muchos elementos que en la prensa diaria no se dan, ¿no? Pues gracias a los tres, muy amables y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.